Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 14 del mes séptimo del año 2025, lunes, iniciando una semana, iniciando también una nueva porción del estudio de las Escrituras. Y esta se conoce como Pitja, el nombre de un sacerdote que tuvo el celo por el altar del Señor, el sacerdocio eterno. Entonces hemos seleccionado el tema del molde original, moldeando nuestra realidad. La verdadera realidad no es la que estás viviendo. La realidad verdadera es la que construimos. Porque todo lo que no es nuestro simplemente no existe. Y es por eso que en cada mañana tenemos un despertar de conciencia para aprender a moldear y a construir nuestra propia realidad. Esa realidad que existe desde el principio. Esa semejanza que nos proyecta una imagen conforme al Creador. Y para eso se requiere un puente, un sacerdote. Esa conexión la establece un sacerdote, y en este caso el nombre de este sacerdote es Pitja, o Pines, también traducido como piel oscura. ¿De qué se trata todo este enigma de las Escrituras y cómo aplicarlo a nuestro diario vivir? Ya no vivas más en dos pareceres, dijo el profeta Elías, porque estamos en un mundo dual, pero hay que aprender a vivir en el mundo de la unidad del amor, de la misericordia y de la bondad. Y eso tiene un molde, tiene una estructura que está diseñada para volver al principio y terminar con ese mismo principio el final, unidos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en una sola causa, con el Creador y su creación. Bueno, iniciamos esta mañana dándole gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita, para poner toda nuestra intención y nuestra emoción dentro de nosotros mismos. Iniciar ese viaje interno y evitar todas las cargas del mundo exterior que nos incitan a preocuparnos quizá por el dinero, por la salud, por tantas y tantas cosas que las tenemos pero no las disfrutamos porque no las vemos. Y es por eso que se requiere un recorrido interno, un camino interior, para mirar cómo está ese molde, para mirar qué es lo que hay que sacar y qué es lo que hay que recordar. Y es por eso que iniciamos este tema de la porción Pitja, cuando también entramos en un tiempo especial que se le conoce, el pueblo de Israel le llama a este tiempo después del 17 de Tammuz, que lo experimentamos desde el día sábado, el Beit HaMizrahim, o entre la estrechez. Mizrahim quiere decir estrecho, traducido como Egipto, estrecho, angosto, esclavo. Y aparecen 3 semanas donde el pueblo de Israel establece estos 21 días de lo que se conoce como Beit HaMizrahim. Pero ¿de qué nos sirve lamentarnos desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Ab, donde parece que fueran juicios por esos registros históricos, pero son huellas energéticas de sucesos donde se destruyó el templo, donde se construyó el becerro de oro, fechas exclusivas que dejan un registro como huella energética en el tiempo que nosotros debemos de tener en cuenta para cambiar, no para prohibir y hacer una serie de cohibiciones, porque si realmente hemos hecho el trabajo y hemos reparado el templo, pues por nada estéis temerosos. Y entonces estos acontecimientos que parecen que hubieran sido difíciles, que experimentaron los hijos de Israel, o el pueblo de Israel, o el pueblo judío, que
que se le llaman tiempos de estrechez. El Benjamín Israel, bueno, el templo se destruye por vanas maneras de vivir, de pensar y de actuar. Y es allí donde viene precisamente el pacto de fidelidad. Tenemos un desafío con el Salmo 89, el Salmo 105, diferentes salmos que nos incitan a la fidelidad al Creador y a su creación. Y eso determina la fidelidad con nuestro prójimo, especialmente con nuestra pareja. Entonces, cuando no se ha hecho ese trabajo, pues es imposible alcanzarlo. Es imposible que algo funcione si no lo reparamos. Entonces, por eso le llamamos a esta porción, la porción del sacerdote Pinjas, que tuvo celo por el altar del Señor, la porción de la sanidad. No porque desapareciera la enfermedad, es porque nos deja una enseñanza para poder reparar la emoción de aquello que provocó la enfermedad. Y es por eso que se requiere conocer el molde. Es que la siembra es voluntaria. Es para el que quiera, es para el que tenga el deseo en el corazón. Pero la cosecha es obligatoria. Porque el que siembra cosecha. Y lo mismo que siembras, eso cosechas. Y es por eso que hay que soltar las raíces de amargura, de dolor, de sufrimiento, de vanas maneras de vivir, de pensar y de actuar, de palabras negativas, porque todos estos son elementos que nos permiten construir un becerro de oro o destruir nuestro templo. Entonces es fácil y práctico el cómo afrontar estos días que para algunos son negativos, pero para nosotros deben de ser los mejores días, porque nos recuerdan cuál es el trabajo que debemos de hacer en cada uno de nosotros. Para eso hay que iniciar con un recorrido interno. Dejar de buscar la causa en las consecuencias. Dejar de buscar la solución en lo material, de lo material. Porque lo material es consecuencia y lo espiritual, lo energético es causa. Y es por eso que revisamos cómo nos sentimos al iniciar este día y esta mañana. Revisamos en qué estado está el altar interior, el templo interior, el que no es hecho de mano de hombre, el que se moldea a través de lo que piensas, dices, sientes y haces. Allí debe de haber un celo. Pues las historias de las escrituras en códigos nos cuentan una radiografía de los momentos proféticos de cómo poder depurar lo negativo en el ser humano. Y aparece aquí la historia del pueblo de Israel que empezó a fornicar, a adulterar con las hijas de Moab, con las madianitas. Son alegorías de estados de ser. Si lo sagrado, es lo santo. La fidelidad es vivir una vida sagrada, en luz, resplandeciente. Pero la infidelidad es vivir una vida en tinieblas, en ignorancia, desconectado de la realidad. No de la realidad de este mundo, sino de la realidad que genera este mundo. Entonces no se refiere a lo físico. Lo físico es la consecuencia, se refiere a la causa, que es lo espiritual, lo energético. Porque la materia no puede hacerse uno con más materia, porque simplemente dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio. Porque cada cosa ocupa un espacio, o sea que no se pueden hacer el hombre y la mujer en lo físico, no se pueden hacer uno, se pueden unir. Pero cada cuerpo ocupa su espacio. Esa unión de lo sublime sucede en el espíritu. La energía que no
ha tomado forma, se une primero a la energía, antes que se una la energía que tomó forma a través de un cuerpo. Si hay una energía de infidelidad, de adulterio, de prostitución en una persona, se va a unir a otra persona que tiene la misma energía. Va a sentir ese deseo. ¿Cómo podemos controlar ese deseo conociendo y teniendo conciencia de que no me estoy uniendo a otro cuerpo, sino la energía que mora dentro de ese cuerpo? Y usualmente, entonces, no entendemos lo que son las almas gemelas en ese momento de la intimidad, en ese momento sagrado. Pareciera que fueran 4 manos y 4 piernas, pero no es así. Es una sola, el mismo molde, la misma estructura, el mismo altar. Cuando hay llenura de espíritu, hay fidelidad al Creador y a la creación. Cuando hay vacíos, miedos y temores, hay adulterio. Entonces no se trata de condenar a nadie por sus acciones, se trata de hacerle entender de dónde generaron, de dónde se originan esas acciones. Esta generación o una generación del presente es evaluar qué es lo que estamos viviendo, mirar nuestro entorno y dónde se ha prostituido, dónde hay ruina, dónde hay enfermedad, para quitarle la energía negativa y ponerle la positiva. En el presente. Nunca podemos cambiar ese presente si no vamos al pasado, para generar un futuro distinto y traerlo al presente. Es que la energía es atemporal, y por eso puedo cambiar el pasado en el futuro, y entonces cambio el presente. Lo que no puedo cambiar es el presente en el presente, porque ese presente es el fruto de un pasado que construyó un futuro que se manifestó. Entendiendo cómo funciona la espiritualidad, la energía, cómo darle forma a ese molde, cómo moldear a través de ideas, sentimientos, palabras que están impregnadas de energía, de espíritu, cómo hacer que esas palabras estén impregnadas del Espíritu Sagrado, pensando, hablando, sintiendo y actuando como nuestro Creador. Y Él es rico, dueño de todo. O sea que si no hay en mí un sentimiento conforme al sentimiento, una palabra conforme a la palabra y un pensamiento conforme al pensamiento del Creador del universo, hay adulterio. Y ese no es el problema es que puedo moldear mi realidad y empezar a pensar como Él, hablar como Él, sentir como Él y actuar como Él. Allí nazco de nuevo. Y entonces ese pasado negativo que nos persigue como sombra ancestral, los griegos lo tradujeron como destino. O sea, destino no es el futuro. El destino es la sombra ancestral que va dentro de nosotros. Cuando cambiamos esa sombra y moldeamos una imagen y una semejanza conforme al Creador, esa persona nació de nuevo. Si trato de cambiar la materia, pero no la matriz energética, entonces vamos a tener los mismos problemas que antes y se va a repetir las quiebras, los divorcios, las enfermedades. Y a eso es lo que nos estamos enfrentando. Para eso el Todopoderoso nos manda un molde, nos manda un altar, nos manda una forma, un modelo que se llama la carroza divina, el altar de Elías, el carro de fuego.
No porque sea un señor que se le llama Elías y que tiene un carro y que ahí hacemos lo que no tengan ganas. No, es porque son alegorías para poder entender lo incomprensible en este mundo físico. Poder entender el reino perfecto en este mundo imperfecto. Entonces eso tiene un molde, eso tiene una estructura, eso tiene un altar por el cual debemos conectar. Y entonces viene otra estructura, viene otro molde, y se le conoce como el falso profeta, la doctrina de Balaam, que es una manera de destruir el templo, o de poner una idea dentro de esa mente distinta a la idea del Creador, que a su vez va a traer palabras, sentimientos y acciones diferentes a las acciones de quien nos creó. Entonces entramos a un mundo limitado, dejando el mundo ilimitado. Y las consecuencias es que aparecen las carencias, las enfermedades, las deudas, las esclavitudes. Y es por eso que hay que aprender a tener esa relación de fidelidad. Que aunque el mundo te diga que no, dentro estés seguro de que tú lo puedes. Porque no lo estás intentando más ejecutar o hacer desde lo material, sino desde lo espiritual. Y allí sí lo podemos moldear. A todas estas seducciones del mundo físico, de tratar de cambiar materia con materia, de ir a arreglar un problema en el banco, aumentando el crédito, qué sé yo, esclavizándonos a más tiempo. Eso es una acción, eso es simplemente una solución a ese problema, pero no es la ideal. Es quitar el espíritu de deuda, quitar el espíritu que generó una conciencia de que no tiene, de que no hay, y que la única solución es ir a pedir prestado. A eso se le llama adulterar, porque el Eterno no pidió prestado absolutamente nada cuando encontró caos en el universo. Dijo, hágase la luz, y cuando dijo, aparecía la cosa que decía. Si volvemos a ese molde, se llama fidelidad. Si volvemos a esa escritura, entonces ya salimos de la doctrina de Balaam, que es como una manera de destruir el templo. Si pensamos que no podemos, que no tenemos y que no hay oportunidades, dentro de ese ser interior hay un templo en ruinas. Y un templo en ruinas es una fuente de problemas. Cuando ordenamos ese templo, y aunque el cuerpo diga que no, nosotros decimos que sí. Aunque diga que está enfermo, nosotros decimos está sano. Ese yo interno dice soy sano porque fui creado desde esa sustancia de la sanidad, porque yo soy Yahweh tu sanador. Y ninguna de las plagas que puse a los egipcios pondré sobre los hijos de Israel. Estoy tomando el molde. Estoy yendo a la esencia. Estoy depurando desde lo espiritual la parte física. Y entonces estoy restaurando el templo. Y un templo restaurado, esa es la celebración de Hanukkah, esos milagros de Hanukkah, con la restauración del templo. Un templo restaurado, así como un templo en ruinas es una fuente de problemas, un templo restaurado es una fuente de poder. Y ese es eso fue lo que se nos prometió. Y recibirá, esa es la promesa, y recibirá poder. ¿Cuándo recibo ese poder? Tenemos más deseos que poder. Y la idea es que tenga más poder que deseos. Deseamos muchas cosas. La pregunta es, ¿puedes? Ahora, cuando puedo, eso que deseo ya no lo deseo porque ya lo tengo. Lo puedo ejecutar. Y cuando ya no lo deseo, aparece. La gran mayoría de las personas que han salido de una situación difícil económica es porque entendieron que no necesitaban dinero para ser prósperos. Y apareció el dinero. Es por eso que de lo que se trata esta semana es de aprender a reparar y a restaurar el templo y a no prostituirnos con ideas de pensamientos limitantes. Y esos se van a ver generados en desórdenes sexuales. Entonces tenemos allí una alegoría que usan los orientales.
Esos desórdenes sexuales vienen a ser como caballos desbocados, que no tienen rienda, que no tienen dirección, que tienen mucha fuerza y que van caminando por la llanura sin ejercer ningún control. Pero ahora la analogía es que hay un carruaje que está tirado por esos caballos y que cuando esos caballos no tienen control, dirección, van a destruir ese carruaje y al pasajero, incluyendo al cochero, al que lleva la dirección, porque precisamente en esas alegorías el coche es nuestro cuerpo, el pasajero es nuestra alma y el cochero o el que dirige es la mente y los caballos son las emociones. No hay una manera más práctica para entender cómo estamos transitando y hacia dónde llevamos esa carroza, ese caballo, ese carro de fuego que tiene un molde, el molde de la realidad. Dañamos nuestra realidad pensando, sintiendo que no hay, que no se puede y que no tenemos. Un arma dormida no podrá darle la orden al cochero. Una mente que no sabe a dónde ir genera unas emociones o unos caballos que toman cualquier rumbo, cualquier camino, de acuerdo a la emoción. Y entonces aparecen esos desórdenes, en este caso esos desórdenes sexuales, que hacen que se estrelle el coche que viene a ser nuestro cuerpo. Allí apareció la señal de una enfermedad. Y pareciera que fuera incurable, pero no es así. Cuando reparamos el cuerpo, reparamos el templo, reparamos la emoción, reparamos el pensamiento y reparamos las palabras, que son las órdenes que le damos al cochero, entonces nuestra vida tiene visión, tiene un camino, tiene una verdad y tiene una vida distinta a la vida que traíamos. Todo esto está resumiéndose en lo que vamos a estudiar, experimentar en el transcurso de la semana. Esa idea de la media naranja es como una esfera con 4 patas y 4 manos. Es una idea errada, porque no son cuerpos gemelos, son almas gemelas. O sea que esa unidad nunca se podrá dar en lo físico, siempre tendrá que ser desde lo espiritual, desde lo emocional. Si Dios es espíritu, ¿cómo me hago uno con Él en la carne? Tengo que hacerme uno con Él en la esencia de lo que Él es, espíritu, de riqueza, de abundancia, de alegría, de gozo, de felicidad, y eso lo decido yo. Y para decidirlo tengo que cerrar mis ojos y no mirar el mundo exterior, para que esas imágenes externas no influencien mi mundo interior, sino que lo influencie el camino de la luz. Es así como cada mañana ejercitamos este despertar con el Mesías, para que suceda la unión de las almas gemelas. Hay que tener el mismo molde, y ese molde se le llama el altar de Elías. Por eso dice la Escritura que primero tiene que venir Elías y restaura todas las cosas como al principio. Si Elías, que no es una persona, que es una unción que va en personas, cuando se restaura el altar del Señor, tiene que venir primero para darle espacio al Mesías de Israel. Entonces, no son cuerpos gemelos, son almas gemelas. Cuando miramos los evangelios apócrifos, el evangelio de Tomás, en el verso 18, dice: ¿cuál será el fin? Dice Jesús. Y dijo: ya sabéis el principio, para que sepas cuál será tu final. O sea que si iniciamos desde el pensamiento, sentimiento y palabras negativas,
el final va a ser así. Pero podemos cambiar ese pensamiento, esas palabras y esos sentimientos y ponerle lo que realmente somos: alegría, gozo, paz, felicidad, confianza. Ese será tu final. Y por eso continúa el Evangelio de Tomás. No lo vas a encontrar en cualquier Biblia, pero sí lo puedes encontrar allí cuando colocas Evangelio de Tomás, de los apócrifos. Los que más se perdieron, los que más se escondieron, son más explícitos en lo que realmente es la buena nueva de salvación. Por allá en el verso 112 dice que hay de la carne que depende del alma, y hay del alma que depende de la carne. Esto es para tener un enfoque original. Por eso corresponde escudriñar, entender, ser consciente de dos palabras: celo y diseño. El hebreo es un idioma sustancial. La palabra para diseño, que es lo que estamos estableciendo, un mapa, un diseño, esto que tenga un manual, que lleve celo. O sea, lo vamos a hacer así porque es la manera perfecta. No porque yo lo diga, sino porque me lo dice quien me creó. Y es allí donde todo cambia. La palabra para diseño en hebreo es tamid. Tamid quiere decir estructura en diseño, en diseño en hebreo. Tamid. De allí viene la raíz de taf, la teb, la bab, la nun y la tat. De ahí viene la raíz baná, que quiere decir tener hijos. Ben quiere decir hijo. O sea que ese hijo es conforme al diseño del Padre. O sea que ese hijo representa el Padre. Y ese hijo es lo que el hijo. Si el hijo pensar negativo, el hijo va a tener las mismas características del Padre. Pero si el hijo pensar con la buena nueva, ahí viene la salvación. Yeshua. El Ben Elohim, el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim. Y por eso es que ese modelo debe estar en nosotros. Ahora viene la otra palabra clave: celo, caná. De allí viene la palabra cané, mente. Caná. Entonces hay que tener celo por el modelo de la casa del Eterno. Celo por la instrucción que se nos dio. Y celo por la pureza del alma. Cuando existe este celo, cuando se pone por obra este celo, en hebreo caná o cané, que significa mente, corazón, entonces lo aplicamos a la sustancia verdadera. Ese celo es de acuerdo a lo que sientes, piensas en tu mente y también en tu corazón. Tu mente piensa y tu corazón siente. Unir la mente con el corazón, unir el pensamiento con el sentimiento y evaluarlos para que haya certeza, seguridad, fidelidad, confianza. Allí construimos la carroza divina. Allí construimos el altar de Elías. Por eso dice la Escritura: primero tiene que venir Elías y restaure todas las cosas como al principio. ¿Cómo éramos al principio? A imagen y semejanza del Creador. ¿Qué se perdió? La semejanza. Porque ahora nuestros pensamientos son semejantes al animal y no al Creador. Entonces cambiamos la semejanza cambiando los pensamientos. Aprendiendo a pensar como piensa el Creador, para volver a sentirme que soy hijo de Él. Y es allí donde aparece un molde indestructible. Por eso, en la narrativa de las Escrituras, viene el sacerdote Pidgar y encuentra a una princesa madianita y a un príncipe de Israel teniendo relaciones íntimas, creando vida de estado de impureza, allá en el altar. Entonces el celo lo lleva a pasarlos con una lanza. Y entonces dice el Creador: bueno, ese es el modelo. Y por eso dijo Elías: es que el celo me consume, porque ya no anden más en dos pareceres, o son de la unidad del Creador, o son del mundo de Baal, o son de Baal, o son de Yahweh. O sea, o van a vivir sanos y enfermos, alegres y tristes, pobres y ricos, o van a vivir ricos, sanos
alegres, prósperos. ¿Van a vivir en el mundo de la dualidad o se van a salir de este mundo a vivir en el mundo de la unidad? Eso solamente sucede en el pensamiento, si queremos cambiar el sentimiento. Y el pensamiento es de acuerdo a las palabras. Por eso hay que aprender a declarar palabras bien dichas para cambiar pensamientos que se originaron en palabras mal dichas. Soy próspero, soy rico, soy creativo, soy un imán. Yo atraigo todas las cosas buenas, personas inteligentes, sabias, amorosas. Las atraigo a mi entorno, a mi atmósfera. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy cambiando la energía del entorno, la atmósfera. La palabra atmósfera en hebreo es Edén. Entonces, si hay una atmósfera de contienda, de pelea, de disecciones, de desacuerdos, de ira, de enojo, ahí no hay altar. Está en ruinas. Entonces, el desafío de esta semana es construir altar para el Espíritu Sagrado, o la Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. Celo por el altar del Señor. Cada vez que venga un pensamiento negativo a tu mente, te vas a decir, ese pensamiento no me pertenece. Porque mi mente ahora es la mente del Mesías, donde hay sanidad, donde hay alegría, donde hay felicidad, donde hay abundancia en todo. Entonces abunda y sobreabunda la riqueza, la salud, la felicidad. Esa es la unción de Elías. Entonces ahora sí viene el Mashiach. El Mashiach es la acción o la palabra o el verbo que me lleva a ese estado de ser. Para concluir, así como en Génesis, en Bereshit nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el interior y el exterior. Esto le dio vida a lo espiritual y a lo físico. También el Evangelio de Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con él. Estamos diciendo lo mismo. Donde la palabra verbo o devar en hebreo es un orden o un principio de organización, de acuerdo a una inteligencia que le da estructura a la realidad. Por eso estamos moldeando una nueva realidad, con palabras bien dichas. Y para eso hay que escucharnos. Si en el principio era el verbo era con Dios, y Dios es el verbo, ese principio es un orden, ese verbo es una inteligencia que le da forma a todas las cosas, y es como un código que organiza lo que nuestros ojos y nuestros sentidos del cuerpo van a poder ver, tocar y oír. Los misterios. Por eso dice la Escritura, Yahweh habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y edinos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Colbi y la hija del príncipe de Madián y su hermana, la cual fue muerta en el día de la mortandad por causa de Baal Peor. ¿Cuándo se muere la muerte? Cuando hay una restauración del altar. ¿Cuándo le damos vida a la muerte? Cuando hay destrucción del altar. Esta semana tenemos un gran desafío. Tenemos una gran oportunidad de mirar los aciertos y los errores del pueblo llamado a ser pueblo sagrado. Y de mirar por qué, en lugar de estar buscando la paz, están buscando guerra. Sin señalar ni criticar, vamos a la fuerza espiritual que está sustentando esas peleas, esas contiendas y esos desacuerdos entre los humanos que no vienen por una naturaleza humana, vienen por una naturaleza espiritual de seres espirituales que influencian la mente, el corazón de dirigentes, de gobernantes y del pueblo, ocasionando esas acciones en lo físico. Es importante aprender la grandeza de la guerra espiritual para cambiar
y transformar todas las cosas como al principio. Boker Tot, buena mañana, Leitradot, nos vemos luego.